Sistema súper lujoso. Web novela. Autor, Ciro Juan. Web traducción, tunovelaligera.com. Capítulo 381. Tan pronto como los dos entraron a Opulence Manor, Celia quedó hipnotizada por el hermoso entorno. Era como un paraíso aquí. Estaban rodeados de árboles verdes y un puente sobre el que fluía agua. Definitivamente uno se sentiría cómodo y relajado viviendo en un lugar así. Celia no sabía que existía un lugar así en Ciudad Capital. Sintió que la zona de la villa donde vivía ya era el mejor ambiente posible. Sin embargo, este lugar no estaba al mismo nivel que su casa. David, ¿dónde está este lugar? Celia preguntó con curiosidad, mirando a David. Compré este lugar. ¿Lo compraste? Bueno, en realidad, hoy quiero dejártelo claro. Soy muy rico ahora. Cuando compré esta casa, gasté 2.000 millones, dijo David con seriedad. ¿2 mil millones? Los ojos de Celia se abrieron ante las palabras de David, aunque no se había preocupado por la comida y la ropa desde que era niña, y había vivido 21 años sin preocuparse por el dinero. La cifra astronómica de 2.000 millones todavía la sorprendía. Sí. 2.000 millones. Además, tengo muchos bienes raíces en Capital City. No he calculado la cantidad exacta, pero suma al menos decenas de miles de millones. Además, tengo una empresa que debería valer cientos de miles de millones. Cientos de miles de millones. Celia estaba demasiado aturdida para hablar, aunque sintió que David había cambiado mucho durante su viaje a Ciudad Capital esta vez, ya que no solo su temperamento se había vuelto muy sobresaliente, sino que también se había vuelto más seguro. Un patrimonio neto de cientos de miles de millones. ¿Cuánto dinero tenía su madre Mindy después de trabajar duro durante 2 décadas? Quizás ni siquiera el 1% de lo que tenía David. En realidad, iba a decírselo a usted y a sus padres hace unos días, pero la señora Young nunca me dio la oportunidad, así que se lo diré a usted primero. Entonces, se lo diré a tus padres cuando tenga la oportunidad. Lo siento, David. Celia volvió en sí y dijo disculpándose. Sabía que su madre era dominante, había sido así desde que era pequeña. Básicamente, ella y su padre, John, tuvieron que seguir todos los arreglos de su madre. Ella no podía cambiar esto, así que solo pudo mirar a David con una mirada de disculpa. Esperando su perdón, David tocó la parte superior de la cabeza de Celia y dijo con una sonrisa, tontito, no necesitas disculparte. Sé que tu madre es estricta, pero todo es por tu bien y, para ser honesto, le estoy muy agradecido. Al menos ella todavía aceptó a un niño pobre como yo y no me echó de la casa. Gracias. Vamos, te mostraré esta casa. La verdad es que es la primera vez que vengo desde que lo compré. Y los dos deambularon juntos por Opulence Manor. Por cierto, Celia, hay una reunión de secundaria durante este receso. ¿Lo viste en el chat grupal? ¿Vas a ir? Preguntó David. Quiero, pero mi mamá no me deja, respondió Celia decepcionada. ¿Por qué no hablo con tu madre y luego vamos juntas? Sí, vale. Aunque al principio Celia se sorprendió mucho de que David se volviera tan rico de repente, recobró el sentido muy rápidamente, después de que David la salvó de la muerte en aquel entonces. David era como un dios en su corazón, no importaba lo grandioso que fuera David y lo excelente que fuera, ella sentiría que era lo correcto, por lo tanto, ella no preguntaría cómo David logró todo esto. Capítulo 382. Solo sabía que el hombre en su corazón era omnipotente. Cuando terminaron de comprar, se fueron juntos a casa. En el camino, los dos estaban discutiendo cómo convencer a Mindy de que David ya no era un pobre. Sin embargo, si no había pruebas físicas, predijeron que Mindy no les creería incluso si hablaban hasta que les sangrara la boca. Quizás ni siquiera les dé la oportunidad de hablar. Después de pensarlo, David decidió esperar a la fiesta de mañana y luego decírselo a Mindy, como lo pidió. El jefe de la East League International en la ciudad capital, Hugo, también estaría allí. Cuando llegara el momento, llamaría a Hugo para que lo respaldara. Entonces Mindy debería creer en él. En realidad, David no tenía mucha opinión sobre Mindy, aunque a menudo era muy dominante y no le daba a David la oportunidad de hablar. No era nada comparada con la familia de su tío Bobby.
Los años que vivió en la casa del tío Bobby podrían describirse como los años más oscuros de su vida. Como vivía así en el pasado, sentía que Mindy era una persona típica cuyo ladrido era peor que su mordisco. Aunque fue implacable con sus palabras, en realidad fue bastante considerada. Antes de que se revelara su identidad, todavía era un niño pobre de un pequeño condado frente a la familia de Celia. Al menos nunca había sido discriminado cuando comía en su casa. A menudo también lo llenaban de comida. Además, Mindy quería cultivarlo y entregarles a él y a Celia el negocio en el que había trabajado duro durante muchos años. Por lo tanto, ella definitivamente era una madre y una madre calificadas, con suegro, por lo tanto, con la fuerza y la identidad actuales de David, podría haber exudado algo de su fuerza para revelar su identidad y asustar a Mindy cuando ella lo menospreciaba. Sin embargo, David no hizo eso. Sin embargo, nunca fue agradable que lo subestimaran. David no fue una excepción a esto. Es más, su futura madre lo menospreciaba, en ley, por lo tanto, iba a establecer un plan para permitir que Mindy descubriera accidentalmente su identidad en la fiesta, y luego quedar impactado hasta quedar irreconocible. Por otro lado, necesitaba mostrar un asunto de apariencia objetiva e inquebrantable. Cuando esto sucedió, Mindy siempre decía que él era de un condado pequeño. Entonces, ¿qué tipo de expresión pondría cuando descubriera la identidad de David? David se sintió un poco complacido cuando pensó en ello. Después de enviar a Celia a casa, David cenó en la casa de Celia y luego regresó al Hotel Starry Night. Durante ese periodo, Mindy también les preguntó si habían comprado su ropa. Les dijo que tenían que vestirse formalmente para la fiesta de mañana porque todos los asistentes estaban bien, figuras conocidas en el mundo empresarial de la capital. Uno tenía que valer al menos $1,000 millones para recibir esta invitación. Mindy también tenía un patrimonio neto de varios miles de millones y tenía reputación en el campo de la cosmética. Recientemente, gracias a la familia Chasez, se hizo aún más famosa. Incluso hubo rumores en el mundo exterior que decían que ni siquiera la familia Chasez podía hacerle nada a Beautilis. Aparentemente había algunas personas poderosas detrás de Beautilis. Sin embargo, solo los verdaderos miembros de la clase alta de Capital City sabían que Beautilis no era nada para la familia Chasez. Eran como un pez en una tabla de cortar, cualquiera podía aprovecharse de ellos. Al final, Beautilis se había enfrentado a enemigos de todos lados antes de que la familia Chasez dijera algo. Si no fuera por el accionista que invirtió y patrocinó cientos de miles de millones en fondos, Beautilis se habría terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, Mindy no sería tan estúpida al explicar cómo consiguió esta fama. Cuanta más gente malinterprete esto, mejor. De esta manera, Beautilis podría seguir desarrollándose. Capítulo 383. Al día siguiente, cuando David llegó a la casa de Celia por la tarde, encontró a Celia y a su madre ya listas. Luego, los tres condujeron 2 autos hasta el lugar de la fiesta, Club Exclusive. Este también fue uno de los 3 clubes más importantes de Capital City. El fundador era un pez gordo en el círculo empresarial de Capital City y estaba muy bien considerado. En el mundo empresarial de la capital, casi todas las fiestas importantes se celebrarían en el Club Exclusive. David conducía su Mercedes-Benz G-Wagon mientras Mindy conducía su Porsche Coupé de edición limitada, cuyo valor se estimaba en al menos decenas de millones. Mientras tanto, Celia estaba sentada en el asiento del pasajero del Porsche. Celia quería sentarse en el auto de David, pero Mindy la detuvo y la obligó a subir a su auto. El grupo de 3 se dirigió al estacionamiento del Club Exclusive y estacionó sus autos bajo la guía del guardia de seguridad. Cuando David llegó allí, descubrió que su Mercedes-Benz G-Wagon era el peor coche y aquí se podían ver coches deportivos que costaban decenas de millones de dólares en casi todas partes. Tampoco era raro ver los que valían más de decenas de millones. Al mirar los ojos desdeñosos del guardia de seguridad, a David no le importó. Después de todo, su estatus era evidente. Con su estado e identidad actuales, parecería tacaño si se enojara por un asunto tan trivial. Sin embargo, Mindy estaba un poco triste. Era una persona que se preocupaba mucho por la imagen. Después de salir del auto, agarró a Celia y caminó al frente. Celia solo pudo girar la cabeza para mirar a David impotente, mientras que David solo pudo seguirla detrás. Si hubiera sabido que esto habría sucedido, habría enviado su Bugatti a Capital City.
2. Los tres entraron uno tras otro al Club Exclusive. Mientras entraban al salón, Mindy todavía estaba esperando a David. Como no tenía una tarjeta de invitación, David no pudo entrar solo y tuvo que entrar con Mindy. Había que decir que Mindy y su hija eran como una escena hermosa. Si Mindy pudo dar a luz a una belleza como Celia, ella tampoco fue tan mala. Además, era vendedora de cosméticos, por lo que prestaba más atención al cuidado de la piel. Aunque ella estaba en sus 40, todavía parecía tener 30 y tantos, parecía la madre de Celia y también su hermana cuando estaba junto a su hija. Cuando entraron al lujoso salón, muchas personas ya se estaban reuniendo allí. La mayoría de ellos eran de mediana edad, mayores. Y traían a un joven con ellos mientras conversaban con otros que también eran de la misma combinación. Era posible que se estuvieran presentando a su heredero o familiar. En realidad, el objetivo principal de la fiesta de negocios era que las personas se conocieran para poder tener una cooperación mejor y más estrecha. Mientras lo hacían, llevarían a su familia o a su heredero a ver mundo. Cada año se celebraban muchas fiestas de este tipo. Por supuesto, esto también se dividió en círculos. Había muchos círculos en la comunidad empresarial de la ciudad capital. El más poderoso era, naturalmente, el círculo formado por las familias principales. En ese momento, David y los demás participaban en el círculo más elitista aparte del círculo familiar aristocrático. Poco después de que entraron los tres, alguien los saludó. Graham, ¿estás aquí? Hemos estado esperándote tanto tiempo, dijo un medio, hombre anciano. Al lado del medio el hombre de edad era un hombre de mediana edad, mujer. De edad y de 26 o 27 años, anciano, eran Josué y su familia, quienes anteriormente habían estado en la casa de Celia. Señor. Hola, Houston. Mindy también respondió cortésmente. Hola, señora Young. Celia, mucho tiempo sin verte, dijo Joshua al dúo de madre e hija. Después de decir eso, los ojos de Joshua brillaron mientras miraba a Celia. Sin embargo, Celia no dijo nada. Cuando David entró al salón, mantuvo una distancia de 2 a 3 a un paso del dúo de madre e hija. Por lo tanto, incluso cuando Joshua y su familia notaron a David, no pensaron que estaba con Mindy. Mindy. Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos. Ven, vamos a charlar. Deje a los niños solos para que pasen tiempo juntos, dijo la madre de Joshua. Capítulo 384. Originalmente tenía una buena relación con Mindy, pero durante este tiempo, la familia Chasez reprimió a la familia de Mindy. Dado que la familia Houston era mucho peor que una familia de tipo rate como la familia Chasez, no se atreven a ofrecer ninguna ayuda en caso de que se vean implicados. Sin embargo, escuchó rumores de que la familia de Mindy tenía un gran apoyo que había derrotado a la familia Chasez. Entonces, naturalmente quería restaurar la relación anterior con Mindy. Sería aún mejor si pudieran estar en leyes. Lo siento, todavía tengo algo que hacer, hablemos la próxima vez que tengamos la oportunidad, David. Mindy rechazó la invitación de la madre de Joshua y llamó a David. Señora. Joven, David dio un paso adelante y respondió, déjame presentarte, este es David, el novio de mi hija Celia y mi futuro hijo, consuegro. Tenemos otras cosas que hacer, así que no te molestaré más. Después de eso, Mindy se fue con David y Celia, dejando a Joshua y su familia con expresiones desagradables en sus rostros. Esto fue especialmente cierto para Josué. Mientras miraba la espalda de David, se volvió un poco loco de celos. Mindy lo hizo por una razón, por supuesto. Cuando la familia Chasez golpeó a la familia de Mindy, ella llamó a la madre de Joshua, pero la otra parte la rechazó sin pensarlo 2 veces, ni siquiera le dio a Mindy la oportunidad de hablar. En el momento en que contestó el teléfono, le dijo a Mindy que la familia Houston no podía ayudarla, por lo que debería dejar de llamar. Ella fue muy decisiva. Mindy no quería que ella ayudara mucho porque sabía que la familia Houston no podía hacerle nada a la familia Chasez. Solo quería preguntarle a la familia Houston si conocían a otras familias que estuvieran en desacuerdo con la familia Chasez, si Mindy podía ponerse en contacto con ellos. Quería ver si podía vender las acciones de Beutilis a la otra parte a un precio bajo. En ese momento, en su opinión, los únicos que se atreverían a comprar las acciones de Beutilis para enojar a la familia Chasez serían los rivales de la familia Chasez. Sin embargo,
La familia Houston ni siquiera le dio la oportunidad de hablar. Debido a esto, Mindy ahora no tenía una buena impresión de la familia Houston ahora. Su crisis había terminado y querían volver para entablar una relación con ella. Además, incluso querían casarse con su hija. Deben estar soñando. Mindy trajo a David y Celia para saludar a muchos de los socios en el salón. También presentaría a David y Celia, y parecía que realmente estaba planeando cultivarlos para que pudieran hacerse cargo. Aunque David cooperó todo el tiempo, también estuvo buscando a Hugo todo el tiempo. Al final, Mindy lo llevó por todo el pasillo, pero él todavía no vio a Hugo. Hugo no viene, va a plantar cara a su jefe, todavía. ¿Quiere este trabajo, o no están en el mismo partido? David se sintió un poco abatido, no tenía ningún interés en seguir conociendo a directivos o presidentes junto con Mindy. David estaba mirando a su alrededor cuando sus ojos se iluminaron, vio a alguien que conocía. Era la emperatriz del entretenimiento Asa Winters, incluso gastó 5 millones. Para comprarle una canción en el evento benéfico en Lake City. Ella todavía debería recordarlo, ¿verdad? Él iría a hablar con ella y luego dejaría que Mindy los notara. Luego, debería preguntarle cómo se conocieron él y Else. Cuando eso sucediera, él podría decírselo. Aunque Hugo no estaba aquí y el valor del SOC no sería tan bueno como predijo, no tenía otra opción. Capítulo 385. La emperatriz del entretenimiento Elsa debería haber sido invitada a mejorar la fiesta por los magnates de los negocios que organizaron la fiesta. Este tipo de cima, una fiesta de negocios de alto nivel, generalmente invitaría a algunas celebridades para animar la fiesta. Además, esta fiesta era la principal en el círculo empresarial de Capital City. Por lo que Elsa no fue la única celebridad invitada. Muchos un lista e incluso Supera también se invitó a estrellas de la lista de la industria del entretenimiento. Algunos menores conocidos VOC, las celebridades de la lista se morían por participar en este tipo de fiesta. Como todos los asistentes a la fiesta estaban bien figuras conocidas del mundo empresarial, también encontrarían celebridades que promocionaran sus productos en este tipo de fiestas. Si tuviera la suerte de ser favorecido por estos líderes empresariales, obtendría oportunidades que de otro modo perdería incluso si dedicara 10 o 20 años de arduo trabajo. Mientras Mindy charlaba con un conocido, David caminó silenciosamente hacia Elsa. «Hola, señorita Winters», dijo David mientras se acercaba a Asa. Asa estaba charlando con varios conocidos de la industria del entretenimiento cuando de repente una voz sonó en su oído. Volvió la cabeza y vio a un apuesto joven sonriendo a su lado. «Señor Liddell». Elsa preguntó con incertidumbre. No era que fuera olvidadiza, sino que hacía 3 meses que no lo veía. Los cambios de David fueron un poco dramáticos, por lo que estaba un poco insegura. «Gracias a Dios que no me olvidó, señorita Winters», dijo David con una sonrisa. Él también se sintió aliviado. Si la otra parte lo olvidara, es posible que lo hubieran considerado un fan nuevamente. «¿Cómo podría olvidarte? La canción del señor Liddell me dejó una profunda impresión. Olvidaré a cualquiera, pero no a ti. También quiero que me escriba una canción, señor Liddell», dijo Elsa también con una sonrisa. «Eso puede ser organizado. Entonces es un trato». «Elsa, ¿quién es?», preguntó un hombre frente a Elsa. David miró al hombre y vio que él también era una estrella. David recordó que este hombre parecía haber protagonizado una serie de televisión muy popular. «¿Cómo se llama?». «Zoro, este es el señor David Liddell, un viejo amigo mío», dijo Elsa. «¿Oportunidad Zoro?». Sí, David lo recordó ahora. De hecho, su nombre era Zoro. Parecía ser muy popular entre los jóvenes. Había estado en un evento de bienvenida en River City e hizo que la escuela de David les diera descansos a todos ese día. Como mucha gente se despidió para ver a Zoro, la escuela decidió cerrar ese día. En aquel entonces, David estaba muy agradecido con Zoro por esas vacaciones extra, ya que podía ganar más dinero de su parte. Hora de trabajo. ¿David? ¿Él también está en la industria del entretenimiento? ¿Por qué no tengo una impresión de él?, preguntó Zoro. Obviamente, no olvidó que Elsa había mencionado la canción de David. Entonces pensó que David también estaba en la industria del entretenimiento. «Zoro, estás equivocado. Liddell no está en la industria del entretenimiento.
En cambio, es un filántropo. ¿Filántropo? ¿Cómo es eso? La última vez que estuvo en la Exeri, el señor Liddell no solo gastó 5 millones para comprarme una canción, sino que incluso gastó 100 millones para comprar una canción propia y donarla a los niños de las zonas montañosas empobrecidas. Además, el señor Liddell escribió esa canción él mismo. Es muy bueno. Gastó 100 millones para comprar su propia canción. En este momento, Zoro no solo estaba mirando a David en estado de shock, sino que incluso el resto de las celebridades también tenían expresiones de asombro. Todos estaban en la industria del entretenimiento, así que, por supuesto, asistían con frecuencia a este tipo de eventos benéficos. En ocasiones, también donaban una canción o un baile. El dinero que consiguieran se invertiría en la fundación, equivalente a donar directamente 100 millones. Definitivamente David era alguien a quien no le faltaba dinero. Podría ser hijo de alguna familia aristocrática. Capítulo 386. Solo personas como ellos podían poseer tanta riqueza a esta edad. Las pocas celebridades femeninas comenzaron a mirar a David soñadoras. Un papi de azúcar, un auténtico sugar daddy. Es usted muy amable, señorita Winters. Solo estoy haciendo mi parte para ayudar tanto como pueda. En cuanto al canto, mis habilidades de aficionado difícilmente se pueden comparar con las de profesionales como usted, dijo David con humildad. Es usted demasiado humilde, señor Liddell. David. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Mi mamá te ha estado buscando por todas partes. Celia se acercó por casualidad. ¡Wow! ¿Eres la emperatriz Elsa? Celia exclamó en estado de shock. Señor Liddell, ¿quién es? Preguntó Elsa. Oh, esta es mi novia, Celia. David respondió. Las mejillas de Celia se pusieron rojas cuando escuchó la presentación de David. Esta fue la primera vez que David la presentó como su novia. Al mismo tiempo, ella también quería llorar. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Hola, Celia. Elsa se acercó para estrecharle la mano. Hola, señorita Elsa. Celia extendió su mano para estrechar la de Elsa. Los ojos de Zoro se iluminaron cuando vio a Celia, pero se oscurecieron nuevamente cuando escuchó la presentación de David. La juventud de hoy en día, sin embargo, Zoro no era rival para los herederos de familias ricas como David, sin mencionar que David era guapo y caminaba con el aura de un hombre exitoso. Por lo tanto, Zoro no podía competir contra David ni en apariencia ni en carácter. Celia y Elsa conversaban alegremente. Elsa era una de sus celebridades favoritas y esta era la primera vez que se encontraba con la otra en persona. Naturalmente, había muchas cosas que Celia quería decirle a Elsa. Mientras tanto, David permaneció junto a ellos sin poder interrumpir. Había bastantes celebridades en el lugar, pero Elsa era la única que reconocía y no tenía mucho que decir con extraños. Las otras celebridades femeninas estaban muy interesadas en David e intentaron encontrar formas de hablar con él. David, Celia, ¿por qué siguen hablando con celebridades aquí? Ven aquí, hay alguien importante a quien necesito presentarte. Mindy también había venido a buscarlos. No puedo creerte, Celia. Te dije que vinieras a buscar a David, no que te quedaras aquí y hablaras con celebridades. Ven conmigo, tendrás tiempo de hablar con ellos más tarde. Entonces Mindy se llevó a Celia a rastras mientras David la seguía sin hablar. La reacción de Mindy no fue la que esperaba. En lugar de preguntar si conocían personalmente a estas celebridades, asumió que estaban hablando con las celebridades como fanáticos acérrimos. Sin embargo, aún no habían abandonado el salón cuando sonó una voz. Buenas noches, amigos empresarios de la ciudad capital. Soy Seine Yurik, el patrocinador de la reunión de esta noche. David y los otros dos dejaron de caminar y miraron en la dirección del sonido. Un hombre de unos 60 años estaba en el escenario de la sala con un micrófono en las manos. Todos dejaron de hablar cuando escucharon a Seine y comenzaron a reunirse alrededor del escenario. Seine era una figura reconocida dentro de la industria empresarial de Capital City. Como patrocinador de la reunión de esta noche, nadie se atrevió a ignorarlo. Capítulo 387.
El objetivo de la reunión de hoy no es solo una oportunidad para que todos se reúnan y hablen entre sí, sino también porque hay alguien que me gustaría presentarles a todos ustedes. Entonces alguien subió al escenario. David miró a la persona y se dio cuenta de que era Hugo, el jefe del equipo de inversiones de Capital City de East League International. Lindo. Le sorprendió saber que la Liga del Este había formado conexiones con figuras tan prominentes en la industria empresarial de Capital City tan rápidamente. Esto significaba que a partir de ahora podría gastar dinero aún más rápido. El ligero disgusto de David por ser arrastrado y presentado a varias personas por Mindy se iluminó instantáneamente y casi pudo ver innumerables puntos generosos que le hacían señas para que se acercara. Permítanme presentarles a todos ustedes. Este es Hugo Carlos, el jefe del equipo de inversiones de Capital City de East League Capitals. Es posible que muchos de ustedes no sepan acerca de las capitales de la Liga del Este, así que permítanme expresarlo de esta manera. Ellos eran los que estaban detrás de los grandes 100,000 millones donación de dólares que se destinó a la construcción de escuelas en zonas montañosas empobrecidas. La multitud debajo del escenario comenzó a conversar animadamente entre ellos una vez que escucharon a Seime. Puede que no sepan acerca de las capitales de la Liga del Este, pero han oído hablar de los 100,000 millones donación de dólares que se destinó a la construcción de escuelas. Esta fue la primera vez que una organización de Summerland donó una suma tan grande como 100,000 millones para construir escuelas en zonas montañosas empobrecidas. El hecho de que la empresa pudiera tener la palabra capitales en su nombre también significaba que tenía un patrimonio neto de al menos $1 billón. Esta era una regulación implícita dentro del mundo empresarial. Las empresas que valen menos de 100,000 millones solo pueden llamarse a sí mismas empresa. Los que valen entre 100,000 millones y $1 billón se denominan grupos. Los que valen entre 1 billón y 5 billones se denominan capitales, y los que valen más de 5 billones se llaman conglomerados. Esto fue acordado entre las industrias empresariales de todo el mundo. Esto permitió a la gente hacerse una idea general del tamaño de la empresa a partir de su nombre. Las empresas lo suficientemente grandes como para ser un conglomerado eran lo suficientemente influyentes como para controlar su economía local. Puede que East League Capital sea joven, pero ha acumulado un patrimonio neto de más de $1 billón en tan solo unos meses. Son un milagro empresarial. Ahora, que Hugo diga algunas palabras. Buenas tardes a todos. Soy Hugo, el jefe del equipo de inversiones de Capital City de East League Capitals. East League Capitals es una empresa llena de pasión, energía y esperanza. La razón detrás de nuestros sorprendentes logros en tan poco tiempo se atribuye completamente al sabio liderazgo de nuestro presidente. East League Capitals planea cambiar su enfoque a la metrópolis internacional que es la ciudad capital, por lo que si alguno de los presentes tiene algún proyecto interesante en el que necesite inversiones, no dude en buscarnos. Como le gusta decir a nuestro presidente, es mejor invertir mal que perderse una empresa de gran potencial. Gracias a todos. Innumerables aplausos resonaron debajo del escenario después de que Hugo terminó de hablar. Las mejillas de David también se sonrojaron levemente cuando escuchó los aplausos. Se sintió bastante avergonzado cuando Hugo atribuyó el éxito actual de East League Capitals a su sabio liderazgo. Después de todo, lo único que hizo fue proporcionarles dinero. La gestión de las capitales de la Liga del Este siempre había estado a cargo de Pearl. Además, no recordaba haber dicho nunca que preferiría invertir mal antes que perderse una empresa de gran potencial. Sí lo hizo. No recordaba nada de ello. Fue en este momento que se dio cuenta de lo grande que se había convertido East League Capitals en la empresa. Ahora valía más de $1 billón. Cuando solo había gastado unos pocos cientos de miles de millones, ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que había obtenido bastantes ganancias. En ese momento, Mindy se acercó a David y Celia. ¿Lo ves a él? Ese es Hugo Carlos, la persona que quería presentarles a los dos. Es una persona muy importante, con una gran cantidad de liquidez. Las capitales de la Liga del Este gastaron cientos de miles de millones en Capital City durante el último mes, y también son las segundas el mayor accionista de Buttigieg Group después de mí. Sé respetuoso cuando hables con él más tarde, ¿entendido? Sí, mamá. Sí, señora Young.
Celia y David respondieron al mismo tiempo. David no esperaba que Hugo fuera la persona que Mindy quería presentarles. Si ese fuera el caso, no necesitaría buscar a Elsa en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era esperar y Mindy descubriría su verdadera riqueza. HC Property Group cooperará en profundidad con Eastleigh Capitals esta vez para esforzarnos por lograr resultados aún mejores. Por supuesto, cualquiera con grandes proyectos que necesiten inversiones también podría buscar la Liga del Este. Después de todo, son muy ricos y no son nada tacaños con sus inversiones. Muy bien, ahora que he dicho lo que quería, los dejaré a todos para que continúen sus conversaciones. Que tengan todos una buena noche. Con eso, Seine bajó del escenario junto a Hugo. Los invitados en el salón continuaron hablando entre ellos. Luego, Mindy llevó a Celia y David a buscar a Hugo, solo para darse cuenta de que Hugo y Seine habían entrado a una habitación detrás del escenario para discutir algo importante. Los tres no tuvieron otra opción que esperar afuera. Más de 10 minutos después, Hugo no daba señales de salir. Mindy salió a hablar con conocidos. Pero también le dijo a David que se quedara cerca para poder buscarlos nuevamente cuando fuera necesario. Una vez que Mindy se fue, David llevó a Celia detrás del escenario. ¿A dónde vamos, David? Hay alguien que quiero que conozcas. Entonces David abrió directamente la puerta de Hugo y empujó a Celia a la habitación. En la sala, Hugo estaba discutiendo los detalles de la cooperación comercial con Seine cuando de repente entraron David y Celia. Hugo y Seine dejaron de hablar para mirar a los dos más jóvenes. Tengo una propuesta que me gustaría discutir con el señor Hugo, declaró David sin rodeos. Seine miró a David sin palabras, se preguntó quién era David y por qué era tan descortés. Irrumpiendo en la habitación sin tocar la puerta en absoluto, David debió haber visto que Seine y Hugo estaban hablando. Pero había irrumpido sin pensarlo. Seine estaba a punto de ahuyentar a David cuando Hugo habló. Señor Yurik, te buscaré nuevamente más tarde para discutir los detalles de la cooperación. ¿Podrías darnos la habitación? Hay algo que me gustaría discutir con este joven. Seine no entendía lo que estaba pasando. Su cooperación implicó decenas de miles de millones de dólares, pero a Hugo no parecía importarle en absoluto. Hugo actuó como si hablar con este joven grosero fuera más importante que su cooperación, a pesar de su confusión. Seine aceptó irse ya que Hugo lo había solicitado y no quería disgustar a un potencial socio comercial tan poderoso. Muy bien, señor Carlos. Entonces estaré entreteniendo a algunos invitados afuera, respondió Seine. Gracias, señor Yurik. Hugo agradeció. Seine se levantó para irse y miró a David cuando pasó junto a este último como si intentara recordar a este joven descortés. Capítulo 388. Después de que Seine se fue, David acercó a Celia para que se sentara en el sofá. Buen trabajo, Hugo. No puedo creer que hayas logrado familiarizarte con una figura prominente en la industria empresarial de Capital City. Estoy duplicando tu bonificación anual, dijo David casualmente. Gracias, señor Liddell. Simplemente estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Hugo se levantó para agradecerle. Sin Seine, Hugo no se atrevió a actuar pomposamente ante David, no cuando David era su superior y el jefe del billón, capitales. De la Liga Este en dólares, David también era el único accionista de Eastleigh Capitals, algo extremadamente raro en la industria empresarial. Esto se debía a que las empresas con un solo accionista suelen heredarse entre familias aristocráticas antiguas y numerosas. Siéntate, siéntate. No hay necesidad de actuar con tantas restricciones frente a mi punto. Sí, señor Liddell. Celia, Eastleigh Capitals era la empresa de la que te hablé ayer. La empresa me pertenece y soy el único dueño, le dijo David a Celia. Celia ya lo había adivinado cuando David la llevó a la habitación, pero aún así fue impactante escuchar a David decirlo él mismo. Según David, ayer la empresa solo valía unos cientos de miles de millones, pero hoy vale más de 1 billón. Hugo. ¿Conoces a una mujer llamada Mindy Graham? David le preguntó a Hugo después de aclarar su identidad con Celia. ¿Quién es Mindy Graham? Preguntó Hugo. Es esa empresa que vende productos de maquillaje. ¿Cómo se llama? Grupo Hermoso. Celia respondió. Aquel. Ella es la presidenta de Beautylage Group. Pensé que habías comprado sus acciones. Preguntó David. ¿Grupo Hermoso? Oh, ahora lo recuerdo.
compré sus acciones, también a un precio muy bajo. Recuerdo haber aportado aproximadamente 1.000 millones de fondos adicionales, con la condición de que tendría más acciones de Beaudelet Group si no recuperaba mi capital y mis intereses en un año. Respondió Hugo, el presidente del grupo Beautilis está afuera ahora. Ve y llámala adentro. Sí, señor Liddell. Hugo se levantó para irse. No es necesario que la busques, simplemente quédate afuera y ella vendrá hacia ti. Todo lo que necesitas hacer es traerla aquí a esta habitación. Sí, señor Liddell. Hugo salió de la habitación para esperar en el pasillo. Siguiendo las instrucciones de David, Hugo se quedó en su lugar y esperó a que Mindy lo buscara. Sin embargo, no había estado mucho tiempo allí cuando una multitud comenzó a reunirse a su alrededor. Hola, señor Carlos, soy de Besos, esta es mi tarjeta de presentación. Me gustaría hablar contigo cuando estés libre. Hola, señor Carlos, soy de Besos. Nuestra empresa tiene un gran proyecto que necesita socios. Esta es mi tarjeta de presentación, quizás podríamos discutir los detalles cuando estés libre. Hola, señor Carlos. Hola, señor Carlos. Hugo se quedó sin palabras. Si fuera cualquier otro día, estaría muy interesado en hablar con estas personas. Especialmente cuando el método de inversión de David era cualquiera y todos, y el dinero no era un problema. Sin embargo, David lo estaba esperando hoy y no se atrevió a hacer que su superior esperara inútilmente en la habitación. Mientras Mindy hablaba con algunos conocidos, también esperaba que saliera Hugo. Cuando vio salir a Hugo, Mindy comenzó a buscar a David y Celia, solo para quedar vacío. Entregó después de mirar alrededor del pasillo. Ella estaba enfadada. Ella les había dicho que permanecieran cerca, pero no la escucharon en absoluto. Ahora faltaban cuando ella los necesitaba. Aún así, decidió saludar a Hugo primero, no sea que vuelva a desaparecer en un momento. Hola. Señor Carlos, nos volvemos a encontrar. Mindy se acercó a Hugo y lo saludó. Hugo miró a Mindy y rápidamente trató de recordar su identidad. Luego confirmó que ella era efectivamente la presidenta de Beaudelet Group y la persona que David quería que trajera. ¿Es usted la señora Graham de Beaudelet Group? Preguntó Hugo. Confirmó de nuevo, temiendo haberla confundido con alguien de otra empresa en la que invirtió la East League. Soy. Gracias por recordarme, señor Carlos. Mindy dijo felizmente. Perfecto. Hay algo de lo que necesito hablar con usted, señora Graham. Por favor, sígame. Gracias a todos por sus tarjetas de presentación. Me pondré en contacto contigo otro día. Gracias por creer en East League Capitals. Con eso, la multitud se disipó después de entregarle a Hugo sus tarjetas con sus nombres. ¿Podría darme un momento, señor Carlos? Estoy con mi hija y mi hijo Henley. Por favor, permítame buscarlos. Esperaba presentártelos. No hay necesidad. Por favor, sígame. Después de esto, Hugo se fue. No podía hacer esperar demasiado a David. Mindy no tuvo más remedio que seguirla, mientras regañaba internamente a David y Celia. Simplemente tenían que desaparecer durante esta gran oportunidad de conocer a alguien poderoso. Hugo llevó a Mindy al fondo del pasillo y atravesó un pasillo tranquilo. El corazón de Mindy tartamudeó. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Se preguntó si Hugo estaba planeando hacerle algo, ya que se negó cuando ella le pidió traer a Celia y David. Mindy confiaba en su apariencia, sabiendo que tenía la apariencia de una mujer de 30 años, año viejo. Cuando ya tenía 40 y tantos, sabía que era muy atractiva entre las mujeres maduras y Hugo también tenía unos 40 años. Podría haber desarrollado sentimientos por ella. Mindy no sabía qué hacer. Tenía miedo de que Hugo la forzara una vez que la llevara a una habitación vacía, por improbable que fuera. Todos eran figuras prominentes de la industria, por lo que no era imposible. Mindy se negó a permitir que sucediera algo así. Ella fue fiel a su marido, sin embargo, tampoco pudo causar alboroto y llamar la atención, no cuando Hugo era el representante de East League Capitals, una empresa que no solo era un gran accionista de Beaudelet Group, sino también una empresa a la que Beaudelet Group le debía $1.000 millones. Si Beaudelet Group no pudiera pagar la deuda en un año, East League Capital se convertiría en el accionista mayoritario de Beaudelet Group. Mindy no podía convertirse en enemiga de su acreedor ni estaba dispuesta a traicionar a su marido. Mindy se sintió en conflicto. Muchas personas dentro de la industria empresarial ofrecieron servicios de
Dormitorio a cambio de inversiones. Si no fuera por las conexiones de su esposo y su antiguo superior en Capital City, Biodelish Group no podría haber crecido tan fácilmente cuando comenzó su negocio. En ese momento, Mindy volvió a reñir internamente a David y Celia. Después de todo, Hugo no tendría la oportunidad de hacer nada fuera de lugar si los dos vinieran con ella. Ahora estaba en una posición reactiva, incapaz de tomar el control de la situación y atrapada entre la espada y la pared. Después de un breve momento de conflicto, Mindy decidió seguirlo primero, en el peor de los casos. Siempre podía levantarse e irse, no le importaba si irse convertiría a Hugo en un enemigo de Biodelish Group, pero no iba a traicionar a su marido sin importar nada, ni siquiera si eso le costara a su grupo Beautilis. Una vez decidido esto, Mindy se sintió mucho más relajada mientras seguía a Hugo. Aún así, su cuerpo se tensó instintivamente cuando siguió a Hugo al interior de la habitación. Capítulo 389. Mindy siguió nerviosamente a Hugo al interior de la habitación y se sorprendió por lo que vio. David y Celia estaban charlando en la sala. Mindy quedó confundida con lo que vio, incluso pensó que algo andaba mal con ella. Ojos. Mindy se frotó los ojos pero se encontró con lo mismo. Mamá. Celia saludó cuando vio a Mindy. Por favor, siéntese, señora Young, saludó David también. Mindy aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Lo que vio a continuación le causó otra sorpresa y se negó a creer lo que veía. En ese momento, Hugo se acercó y se paró respetuosamente detrás de David. ¿Qué está sucediendo? Mindy sintió que su mente funcionaba a toda marcha y su comprensión del mundo se renovó. Este era Hugo Carlos, el jefe del equipo de inversiones de Capital City de East League Capitals. Este hombre tenía una enorme cantidad de flujo de efectivo en la mano y gastó más de 100.000 millones durante el último mes. Sin embargo, en este momento este hombre estaba respetuosamente detrás de David, mientras este último actuaba como si nada estuviera fuera de lugar. Mindy sintió su mente en blanco y mareada. Después de sentarse allí, aturdida, no hizo ninguna pregunta antes de que David le explicara. Señora Young, solo te pedí que vinieras a decirte la verdad sobre mi identidad, nada más. Soy el verdadero propietario y jefe de East League Capitals. La L en las ligas del este es una referencia a la L de mi apellido, Liddell. Quería aclarar esto hace mucho tiempo, pero nunca tuve la oportunidad de decir nada. Además, incluso si dijera algo, dudo que me hubieras creído y hubieras pensado que solo estaba diciendo tonterías. Entonces, viendo que Hugo está aquí hoy, como jefe del equipo de inversiones de Capital City de East League Capitals, creo que esta vez es más probable que crean en mis palabras. Si hay algo que quieras saber, por favor pregunta. Entonces, David dejó de hablar y esperó a que Mindy hablara. Sin embargo, la mente de Mindy se estaba amortiguando en ese momento. No podía creer lo que dijo David acerca de que él era el dueño de East League Capitals, si no hubiera sido por Hugo, que estaba cortésmente detrás de David. Habría tomado a David por un loco. David era solo un niño pobre de un pequeño condado y ahora se había convertido en dueño de un negocio valorado en billones de dólares. Nadie lo creería, ciertamente Mindy no. Pero no tenía otra opción cuando Hugo todavía estaba detrás de David. Mindy no podía imaginar ninguna otra razón que obligaría a Hugo, el jefe del equipo de inversiones de Capital City de East League Capitals, a respaldar respetuosamente a David aparte del hecho de que él era superior a Hugo. Por un momento, Mindy no supo cómo llamar a David. Parecía incorrecto llamarlo David de manera tan casual, pero Sr. Liddell también parecía equivocado cuando iba a ser su hijo en ley, por lo tanto, ella estaba estancada. Señora joven, puedes llamarme David, dijo inmediatamente el hombre, dándose cuenta del conflicto que sentía. ¿De David, eres realmente el dueño de East League Capitals? Mindy preguntó vacilante, incluso con la verdad ante sus ojos, todo todavía parecía un sueño. Realmente. Yo fui quien fundó East League Capitals. Por supuesto, todo lo que hice fue establecer un enfoque estratégico para el negocio, mientras que Hugo y los demás se encargaban de la ejecución. Por eso, los logros de la empresa también se deben a su arduo trabajo. Es usted muy amable, señor Liddell. El éxito actual de East League Capitals también se debe a su liderazgo. Simplemente seguimos órdenes, cualquier otro empleado habría hecho lo mismo o mejor que yo, dijo Hugo,
no hay necesidad de ser tan humilde. Todos ustedes desempeñaron un papel importante para hacer de Eastleigh Capitals el negocio que es hoy. No olvidaré nada de su arduo trabajo. Pero recuerden que Eastleigh Capitals recién comienza, todavía estamos lejos de la meta que me propuse, así que espero que sigan con el buen trabajo. Sí, señor Liddell. Hugo respondió respetuosamente. Mindy ya no sabía qué decir. Si un negocio valorado en billones de dólares todavía estaba lejos de la meta establecida por David, entonces Mindy se preguntaba qué tan grandes eran las alturas que él quería alcanzar. Quería construir un conglomerado que pudiera influir en la economía local, teniendo en cuenta el ritmo actual de desarrollo de las capitales de la Liga del Este. Ese objetivo era alcanzable. Un conglomerado. Mindy empezó a mirar a David de manera diferente. A ella siempre le gustó David, pero antes se debía a su aura y su apariencia. Sin embargo, el verdadero valor de un hombre era más que su aura y su apariencia. El verdadero valor de un hombre se manifestaba en forma de éxitos y logros reales. David aún no había cumplido los 22 y aún no se había graduado de la universidad. Pero ya había alcanzado más del 99% de la población mundial. No se podía imaginar hasta dónde podría llegar en el futuro. Celia tenía muy buen gusto. Durante todos estos años, Celia no había sentido atracción por ninguno de los herederos aristocráticos o hijos de familias adineradas. Para ella siempre había sido el pobre niño David. Ahora, este supuesto chico pobre se había convertido en el jefe de Eastleigh Capitals. Esto fue increíble. Después de todo, parecía que Celia estaba realmente bendecida. Como madre, Mindy estaba eufórica. Los compañeros de clase se pondrían verdes de envidia si se enteraran de esto. Señora Young, al revelarte mi verdadera identidad hoy, también quería decirte que en realidad no tengo tiempo para hacerme cargo de Biodelage Group, así que dejaré en tus manos la administración y operación. Pero, si alguna vez necesitas mi ayuda, estaré encantado de dártela e incluso convertir a Biodelage Group en la empresa de productos de maquillaje más grande del mundo. Mindy se estremeció y preguntó sorprendida, ¿en realidad? Por supuesto. Usted mismo ha visto la fortaleza de Eastleigh Capitals. Mientras nos lo propongamos, nada es imposible. Entonces. Gracias, David. Mindy todavía se sentía incómoda llamándolo así. No tuvo reparos en llamarlo por su nombre antes de conocer su identidad, pero ahora que sabía que era dueño de Eastleigh Capitals, le parecía mal llamarlo así de manera demasiado casual. Después de todo, había una gran diferencia en sus estatus. Sí, eso es todo lo que quería decir. Si hay algo que quieras preguntar, puedes preguntar cuando regresemos. Nos vamos ahora. Sigue con el buen trabajo y haz más inversiones, Hugo. Enfermo aumente su recompensa anual, dijo David mientras se levantaba para irse. Celia se levantó y la siguió. Mindy los vio moverse y se levantó para seguirlos también. Sí, señor Liddell, no te defraudaré. Hugo respondió cortésmente. Capítulo 390. Los tres regresaron al salón. Mindy ya no tenía ganas de quedarse allí. Necesitaba volver a casa y digerir lo que pasó hoy. A David y Celia tampoco les gustaban eventos como este, por lo que los tres acordaron tácitamente irse. Sin embargo, cuando cruzaron el pasillo, alguien detuvo a David. Prometió escribirme una canción, señor Liddell. Elsa detuvo a David y dijo. David se quedó sin palabras. Solo había dicho eso por respeto, así que no esperaba que Elsa aceptara eso. Sin embargo, como él lo prometió, no le parecería bien si la rechazaba. Su única opción era posponerlo. Ahora no tenía tiempo para escribir una canción, señorita Winters. Tal vez podríamos intercambiar contactos y la buscaré una vez que haya escrito la canción. Estoy seguro de que estás familiarizado con cómo la composición de canciones surge de la inspiración. Incluso si se me ocurriera uno ahora, no puedo garantizar que sea bueno. Bien entonces. Pero tienes que escribirme una canción, ¿vale? No intentes ignorarme con una canción cualquiera. Sí, por supuesto, lo prometo. Me pondré en contacto contigo una vez que esté hecho. Después de intercambiar contactos, David se alejó. Mindy se sintió bastante incómoda al ver a David intercambiar contactos con Elsa. Después de conocer la verdadera identidad de David,
Cualquier mujer que se acercara a David le daba la impresión de que estaban tratando de robarle a David a Celia, sin mencionar que David ya no era el mismo niño pobre que ella conoció. Los tres tomaron caminos separados en el aparcamiento, ya estaba oscuro y David conducía su Benz G-Clase. De regreso al Hotel Starry-Night mientras Mindy y Celia conducían a casa. Celia, ¿sabías la identidad de David desde el principio? Mindy preguntó mientras conducía. Me enteré ayer también cuando David me llevó a una casa de 2.000 millones patio de $1 que compró. Se veía muy lindo, respondió Celia, después de descubrir el billón de David patrimonio neto en dólares, una residencia que costaba 2.000 millones de dólares ya no sorprendía a Mindy. Ella lo descartó como algo normal. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste anoche? Cuestionó Mindy. Mamá. ¿Me habrías creído si te hubiera dicho que David tenía un patrimonio neto de cientos de miles de millones o $1 billón? Mindy lo pensó un poco. No le habría creído a Celia, incluso ahora, todavía parecía un sueño. Las mejillas de Mindy se sonrojaron de vergüenza cuando recordó cómo le daba órdenes a David estos días. Pensar que incluso planeó que David se casara con un miembro de su familia y le entregara Beautelash Group para que lo operara. Ella debe haber estado enojada. Afortunadamente, a pesar de lo dura que era, no había intentado echar a David de la casa ni obligarlo a romper con Celia. Solo Dios sabía cuánto se arrepentiría ahora si lo hiciera. Era un hijo demasiado grande, Henley. ¿Qué hay que perderse? De regreso a casa, John estaba mirando la televisión en la sala de estar. Le sorprendió ver a Mindy y Celia regresar tan temprano. Pensé que trajiste a Celia y David al evento. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Preguntó John. Sube y descansa, Celia. Hay algo de lo que necesito hablar con tu papá, le dijo Mindy a Celia, ignorando la pregunta de John. Bueno. Celia estuvo de acuerdo y subió las escaleras. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué eres tan reservado? Cariño, ¿qué piensas de David? Mindy se sentó y preguntó. ¿Qué quieres decir con qué pienso? John preguntó confundido. Quiero decir, ¿cuáles son tus opiniones sobre David? ¿Qué piensas de él? Por lo que recuerdo, David es un buen chico. ¿Por qué te cabreó? No. Pero ¿estás seguro de que David es de ese pequeño condado en el que solías trabajar, de que no podemos estar seguros? Él y Celia solían ser compañeros de secundaria. No puede fingir eso, ¿verdad? Espera. Estoy a punto de mostrarte algo. Luego, Mindy corrió a su habitación para tomar su computadora portátil. En la computadora portátil, buscó capitales de la Liga Este. En poco tiempo apareció información básica sobre las capitales de la East League. Capitales de la Liga Este, nombre completo. East League International Investment Limited Company. Ubicación registrada, South River City, provincia de South River. Personalidad jurídica, David Liddell. Presidente, David Liddell. Gerente general, Pearl Warner. A continuación se encuentran breves descripciones de las deslumbrantes inversiones de East League Capitals, así como de varias transacciones importantes, como el establecimiento de una fundación y la donación de 100.000 millones para construir escuelas. Hasta ese momento, East League Capitals ya había invertido en cientos de empresas de diversos tamaños y gastado más de 100.000 millones de dólares. También acumuló un patrimonio neto de más de $1 billón. Lo más importante es que esta empresa tenía una enorme cantidad de flujo de caja y había gastado unos cientos de miles de millones en la última temporada. También, en efectivo, nadie sabía cuántos fondos tenía realmente East League Capitals, pero era tan rico como todo un país. Mindy le entregó los resultados de la búsqueda a John. John echó un vistazo. Entonces, ¿qué es? ¿No vendimos ya nuestras acciones a East League Capitals la última vez? ¿Por qué me muestras esto? Preguntó John. Eche otro vistazo a la personalidad jurídica y al presidente de East League Capitals. John miró de nuevo y entrecerró los ojos. Personalidad jurídica David Liddell sabía que Mindy no le mostraría algo sin ningún motivo, así que debe haber un punto detrás de esto. ¿Es este David Liddell el mismo que viene todo el tiempo, el novio de Celia, David Liddell? Pero eso no es posible, ¿verdad? No me digas que este presidente de las capitales de la Liga del Este, David Liddell, es el mismo David Liddell con el que sale Celia. De ninguna manera.
John dijo secamente. Son el mismo David Ladau, respondió Mindy con calma. Eso no es posible. John lo negó en voz alta. ¿Cómo? ¿Podrían ser la misma persona? De ninguna manera. Es solo un chico de un pequeño condado, ni siquiera se ha graduado de la universidad todavía. ¿Cómo puede ser dueño de 1 billón, compañía del dólar? Tienes que estar bromeando. Tampoco pensé que fuera posible cuando me enteré hace un momento. Mis reacciones fueron aún más dramáticas que las suyas, pero durante el evento de hoy vi a Hugo Carlos, el jefe del equipo de inversiones de Capital City de Eastleigh Capitals, tratar a David con el mayor respeto. Es un hecho y no tiene sentido no creerlo. Capítulo 391. John no supo qué decir por un tiempo, quedó un poco atónito por la noticia que le contó Mindy, aunque David parecía excelente en todos los sentidos. Al fin y al cabo era solo un estudiante universitario y no parecía ser el dueño de $1 billón, capital. En dólares en absoluto, había que saber si era dueño de 1 billón compañía del dólar o el Summerland más alto PS que John había conocido junto a su antiguo superior. Estos altos, los peces gordos del ranking, siempre tendrían un aura invisible rodeando su cuerpo. Cuando se exudaba sin darse cuenta, hacía que la gente común sintiera una gran presión, al menos las personas con las que interactuaba eran así. Esas personas podrían poner nerviosas a las personas con cada movimiento que hicieran. Sin embargo, después de haber estado en contacto con David durante tanto tiempo, no sentía que David tuviera ese tipo de aura en absoluto. David era solo un chico grande que vivía al lado de él. ¿Cómo podría el bien? ¿Será el afable y accesible David el jefe de Eastleigh Capitals? John no podía entender esto, no tenía idea de que cuando David estaba con ellos, deliberadamente había retirado su aura. De lo contrario, la familia de John probablemente ni siquiera podría mantenerse erguida si lo soltara. ¿Son esos dos David realmente la misma persona? ¿Estás seguro de que no me mentiste?, preguntó John después de recomponerse. Es cierto. David ya me ha dicho la verdad, diciendo que no tiene tiempo para hacerse cargo de Beautilis, ya que incluso dejó sus capitales de la Liga Este para que otros se ocuparan de ellas, dijo Mindy con seriedad. De repente, a John se le ocurrió que si David era realmente el propietario de Eastleigh Capitals, entonces tal vez no lo lograría por sí solo. Después de todo, ni siquiera se había graduado de la universidad todavía. Si ese fuera el caso, la identidad de David no sería tan simple como parecía. Si es así, fue David el pez gordo que ofendió a la familia Chasez. Muy probable, una empresa recién creada no podría alcanzar una valoración de más de $1 billón en tan solo unos meses. Además, el propietario todavía estaba en la universidad, por lo que sería imposible si no contara con un fuerte apoyo detrás de él. Por lo tanto, la identidad de David todavía estaba en debate. Sí. David es realmente el jefe de las capitales de la Liga del Este. ¿Sería posible que él fuera el gran disparo a quien ofendió la familia Chasez y podría habernos estado ayudando en secreto a lidiar con la familia Chasez?, preguntó John. Cuando Mindy escuchó eso, no lo descartó. Es muy posible. De lo contrario, ¿por qué la familia Chasez nos entregaría las acciones en bandeja de plata? Tu antiguo jefe se ha jubilado y no tiene tanta influencia como para someter a la familia Chasez. Es obvio desde la primera vez que le preguntaste, respondió Mindy. Entonces, en realidad, David nos ha estado ayudando en secreto, pero no teníamos idea. Incluso se convirtió en enemigo de la familia Chasez para nosotros. No tenemos idea de cuánto apostó y cuánto le costó reprimir a la familia Chasez. Después de que John terminó el análisis, los dos se miraron. Esta posibilidad era demasiado grande. De lo contrario, podrían pensar en una razón por la cual una familia de tipo en la ciudad capital como la familia Chasez, que se había mantenido erguida durante décadas, se retiró lentamente de la historia en solo un mes después de suprimirlos. Si fue David, entonces todo esto tenía sentido. Después de que Celia casi fuera secuestrada por el heredero de la familia Chasez la última vez, David también dijo que deberían dejárselo a él. Incluso reprendieron a David en ese momento. Pensando en retrospectiva, ambos rostros se pusieron rojos. Lo que dijeron los demás era cierto, pero lo tomaron como una broma. John continuó. Creo que antes fuiste demasiado duro con David. Después de todo, él es el dueño de Eastleigh Capitals.
Si se supiera esto y sus amigos se enteraran, puede que le resulte un poco embarazoso. ¿Y cómo se suponía que iba a saber que él es el dueño de Eastleigh Capitals? ¿No me dijeron Celia y tú que era un niño pobre de un condado pequeño? Simplemente odiaba la idea de que la hija a quien crié con mi sangre, sudor y lágrimas fuera engañada por un niño pobre. Si hubiera conocido su identidad antes, ¿por qué lo habría tratado así? Dijo Mindy, sintiéndose un poco agraviada, pero afortunadamente, al menos no lo separaste a la fuerza. Puede que a David no le importe eso. Simplemente trátalo mejor en el futuro. Después de enterarse de la identidad de David, Mindy estaba ansiosa por ponerlo en un pedestal. ¿Cómo se atrevería a tratarlo de la misma manera que antes? Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Mindy. ¿Qué quieres decir? David es el jefe detrás de Eastleigh Capitals. Vale billones y es el soltero más elegible que existe. Además, es un hombre excelente, por lo que definitivamente conocerá todo tipo de mujeres increíbles afuera. Aunque tengo mucha confianza en nuestra hija, su temperamento es demasiado suave y no sabe pelear en absoluto. Esto será muy desventajoso para ella, dijo Mindy preocupada. John miró el rostro preocupado de Mindy y dijo con una sonrisa, ayer dijiste que David había hecho daño a tu hija. Pero hoy tienes miedo de que tu hija no pueda quedarse con David. Mujer, cambias de opinión tan rápido. Estoy haciendo esto por nuestra hija. Quiero que ella viva una vida mejor en el futuro. ¿Esto también está mal? John, ¿qué estás tratando de decir? Está bien, está bien, está bien, tienes razón, me equivoqué. Pero no creo que debas preocuparte por esto. ¿Por qué? Para un hombre como David, cuanto más lo aferres, más se distanciará de ti. El temperamento de Celia es perfecto. Como dice el viejo refrán, una mujer solo es virtuosa si no tiene talento. Celia no es estúpida, pero sí es suave y esa es su mayor ventaja. Para un hombre como David, la mejor pelea es no pelear. Después de ver las pequeñas peleas entre mujeres, descubrirá que Celia es la más adecuada para él. Mindy escuchó lo que dijo John y pensó que tenía sentido. ¿Qué opinas? ¿Cómo está mi análisis?, preguntó John. Mindy asintió y dijo, eso tiene sentido. Eso es seguro. ¿Quién soy? Si Celia tiene tu personalidad, un hombre como David probablemente ni siquiera la consideraría. John, ¿te mataría no burlarte de mí?, Mindy dijo con los dientes apretados. Solo estoy juzgando el asunto tal como es. Eres bueno en todo, pero tienes una lengua muy afilada. Si David se fue porque lo hiciste enojar, me gustaría ver dónde puedes encontrar un hijo así, Henley, que no solo le agrada a su hija sino que también está muy por encima de sus estándares. Mindy se quedó sin palabras después de que John le respondió. No tenía idea de cómo debería responder. Está bien, no nos preocupemos por nuestra hija. A ningún hombre con el que ha contactado no le gusta su temperamento. Entonces simplemente no vamos a hacer nada. No. De todos modos es innecesario. Capítulo 392. David regresó al Hotel Starry Night y miró sus fastuosos puntos. 875 puntos, fue aumentando cada día, pero aún faltaba un largo camino por recorrer hasta conseguir los 10.000 puntos. Dark Cat aún no había comenzado oficialmente a quemar dinero. Además, tenía que prepararse para abandonar la ciudad capital. Primero, iría directamente a Springfield para hablar con Pearl sobre el desarrollo en el extranjero. Luego, regresaría a la provincia de South River para asistir a la reunión de clase. Mañana iría a casa de Celia a despedirse. Lo más importante era mejorar su fuerza. La fuerza era la base de todo y todo lo demás no era importante. Protegería todo lo que tenía. Mientras tuviera fuerzas, el día siguiente, David llegó a casa de Celia temprano en la mañana. El trato que recibió David esta vez fue completamente diferente al anterior. Mindy de hecho le sirvió agua personalmente a David. Lo que halagó un poco a David. David le dijo a Mindy que quería que Celia fuera con él a la reunión de la escuela secundaria. Por supuesto, Mindy estuvo de acuerdo con eso ahora. Deseó que Celia siguiera de cerca a David. ¿Dónde encontraría un hijo tan excelente, Henley como David en caso de que sucediera algo inesperado? Sin embargo, David le dijo a Celia que esperara unos días antes de dirigirse a la provincia de South River.
Primero iría a Springfield y no iba a llevarse a Celia con él por el momento, después de despedirse de Celia y su familia. David compró un billete para el día siguiente para volar directamente a Springfield. 1 por la tarde, David estaba descansando en el Hotel Starry Night cuando Lucas llamó. «David, ¿todavía estás en la ciudad capital?» Lucas preguntó por teléfono. «Sí», respondió David. «Dame tu ubicación específica». «Estoy en el Hotel Noche Estrellada, T. Recogeré en 1 hora. Puedes bajar aproximadamente a esa hora. Es un auto negro con matrícula XXXXX. Puedes subir al auto después de verlo. Te llevaré a conocer a alguien». «¿Quién es?» «Sabrás cuando estemos allí». «Está bien». Después de colgar la llamada con Lucas, David se preguntó quién quería verlo. A juzgar por el tono de Lucas, debería ser un pez gordo. 1 hora más tarde, David llegó a la entrada del Hotel Starry Night. Un coche negro ya esperaba delante del hotel. David se acercó, miró la matrícula y se subió al coche. Después de que David subió al auto, Lucas arrancó el auto y comenzó a conducir. «Capitán, ¿quién quiere verme?» David preguntó en el auto. «Lo sabrás cuando lleguemos». «No preguntes por ahora», dijo Lucas seriamente. David se encogió de hombros y dejó de hablar. Después de un rato, Lucas dijo: «David, tengo una pregunta para ti, tienes que responder honestamente». «Está bien, capitán, ¿eres cara plateada?», preguntó Lucas. David se sorprendió. Había estado expuesto. ¿Cómo fue posible? Lo planeó meticulosamente. Cuando finalmente mató a Justin, la fuerza que mostró estaba más allá de la fuerza del rango dragón. Sin embargo, la fuerza que mostraría normalmente sería equivalente a un nivel medio, clasificador de dragones. ¿Por qué Lucas sospechaba de él? Imposible. No, Lucas debe estar intentando extraerle información mediante engaños. «Capitán, ¿qué dijiste? ¿Quién es cara plateada?», preguntó David, fingiendo estar confundido. «Dejar de fingir. Aunque ahora no puedo vencerte, sigo siendo tu capitán y tengo derecho a regañarte», lo regañó Lucas. «Realmente. No tengo idea de lo que está hablando, capitán». David decidió negarlo con vehemencia. «¿Te aún lo estás negando, Entonces te convenceré. Ejecutaste este plan a la perfección y logras ocultar tu fuerza para que otros no sospechen de ti. Sin embargo, ¿las personas que te rodean hicieron lo mismo?», preguntó Lucas. David se estremeció. «Oh, no, sé. Olvidó de una persona, Pablo. Esa persona había estado con él durante mucho tiempo e incluso resultó gravemente herido cuando salvó a Charles en River City. Si Lucas quisiera investigar esto, podría detectar este defecto de inmediato. ¿Por qué no hablas ahora?». Paul había estado en la Tierra del Caos durante más de 1 década. ¿Crees que no pude encontrar nada sobre él cuando regresó al país hace medio año? ¿Eres tonto? Incluso lo mantuviste como capitán adjunto de los mercenarios de Llamas Rojas. Si la gente de Falconia se enterara, los mercenarios de Llamas Rojas habrían sido destruidos varias veces. Capitán, no quise mentirle. Solo me preocupaba que no lo permitieras, por eso no me atreví a decírtelo, dijo David avergonzado. ¿Te preocupaba que yo no lo permitiera? Dark Cat es un lugar importante para los militares, por lo que todos quieren derribarlo. Sin embargo, las personas en los 2 imperios que tienen la capacidad de hacerlo siempre están siendo vigiladas por la otra parte, por lo que no pueden actuar a ciegas sin pensar. «Pero quien hubiera esperado que apareciera un maníaco como tú», suspiró frustrado el capitán. «Capitán, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Todavía tengo tiempo para recordar a Poe?», David preguntó preocupado. «No te preocupes, he eliminado todos los rastros del regreso de Paul a Summerland. Ahora es una persona que siempre ha estado en el extranjero y nunca ha regresado al país. Gracias». David exhaló un suspiro de alivio y dijo agradecido: «No tienes que agradecerme. Soy tu capitán al final del día, y ahora que Dark Cat está en manos de Summerland, todavía tengo que agradecerte». «No hay necesidad». No pensé mucho en eso en ese momento, solo quería destruir el apoyo de la familia Chasez y luego destruir a la propia familia Chasez. Aún eres razonable, chico. Aunque tuviste la fuerza para destruir a la familia Chasez, no lo hiciste de inmediato. En cambio, lo hiciste paso a paso.
Esto es bueno, para no agregar problemas innecesarios. Gracias por el cumplido, capitán. Pero ¿cómo diablos lo hiciste? ¿Qué quieres decir? Fuiste más allá del rango dragón máximo con solo 22 años, ¡qué maníaco! Lucas no tenía idea de qué palabra debería usar para describir a David en este momento. No sé. Simplemente sucedió después de múltiples sesiones de práctica. Maldita sea, respondió Lucas solo en una palabra. David. Cuando veas a esa persona más tarde, por favor habla más en serio y deja de actuar tan descuidadamente, dijo Lucas con seriedad. ¿Quién es ese? Preguntó David. Un anciano que protegió a Summerland durante casi un siglo y le había entregado toda su vida, señor jefe de gabinete. David sintió una profunda sensación de reverencia, luego, respondió seriamente, entiendo. Capítulo 393. Después de conducir durante media hora con David en el coche, Lucas entró en un callejón tranquilo con 2 soldados armados haciendo guardia en la entrada. Después de entrar al callejón, continuaron avanzando durante unos minutos, pasando por varios cruces. Cada uno de los cuales estaba vigilado, mostró la importancia del lugar al que se dirigían. Finalmente, Lucas se detuvo en la puerta de una enorme mansión. David, adelante, dijo Lucas, ¿no vas a entrar tú también? Preguntó David, es a usted a quien quiere ver el jefe de gabinete, no a mí, ¿por qué debería entrar? Está. Bien, entraré entonces. David abrió la puerta y salió del coche, luego caminó hacia la puerta de la mansión, empujó suavemente la puerta para abrirla y entró. Después de cruzar la puerta, David sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Había un paisaje agradable frente a él que parecía un paraíso. Debajo de un árbol no muy lejos, un anciano de pelo largo estaba sentado en una silla de mimbre con los ojos cerrados. Mientras tanto, una joven detrás de él tenía la cabeza baja mientras le masajeaba los hombros. Después de cerrar suavemente la puerta, David avanzó y se detuvo a unos metros del anciano. No se atrevió a molestar al anciano. Así que se quedó allí en silencio. La joven que estaba masajeando los hombros del anciano miró a David y le sonrió. David quedó atónito. No fue esta la mujer que rescató la última vez, ella era realmente un pez gordo. No es de extrañar que Lucas le pidiera que se asegurara de que el rehén estuviera a salvo sin importar nada. Su identidad desafiaba el orden natural. Los dos no hablaron ni hicieron ningún ruido. Unos 10 minutos después, el anciano sentado en la silla de mimbre se movió. Abrió los ojos lentamente para mirar a David. Entonces, David y el anciano se miraron a los ojos por un segundo. ¿Qué tipo de ojos tenía? Parecía que podía ver a través de todo en este mundo. David sintió como si el hombre hubiera visto a través de su alma. Un fuerte estrés mental abrumaba a David. David usó el poder mental del que estaba orgulloso para resistirlo por un tiempo, pero fue completamente derrotado. Rápidamente cerró los ojos. Pisar. Pisar, 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 pisar. David finalmente se detuvo después de tambalearse unos pasos hacia atrás, dobló la cintura y se agarró la camisa en el pecho con la mano derecha mientras jadeaba en busca de aire. Enormes gotas de sudor se formaban continuamente en su frente antes de caer al suelo. En ese momento, David estaba completamente conmocionado. Ese viejo era tan poderoso, le dio a David una presión tan grande, era tan grande que era inimaginable. Una mirada casi podría hacerle perder el espíritu de lucha. Tata pensó que había ido más allá de la cima de Dragon Rank y se le consideraba a mitad de camino hacia otro reino. Incluso si no pudiera compararse con las personas que ya habían entrado en este reino, no estaría mucho peor. Sin embargo, se dio cuenta de que se había equivocado en esto. Muy mal, no tuvo ninguna resistencia cuando se enfrentó a alguien en este reino. David, no eres malo. Has llegado a esta etapa a una edad tan temprana. Se puede decir que eres la persona más talentosa que he visto en mis más de 100 años de vida, dijo el anciano con voz seductora. Cuando la joven detrás del anciano escuchó lo que dijo, su rostro también se llenó de sorpresa. Capítulo 394. Excelente, el abuelo en realidad estaba elogiando a este joven que la salvó, fue la primera vez que la escuchó. Genial, el abuelo elogia a alguien así, miró a David con curiosidad en los ojos. Señor jefe de gabinete, habla demasiado bien de mí. Mi fuerza es realmente insignificante frente a ti,
jadeó David mientras respondía. Aún no había recuperado el aliento. El anciano sonrió y dijo, ya no puedes compararte conmigo. Incluso si me quitaras algunos dígitos de la edad, seguiría siendo mayor que tú. No tienes que ser humilde. De hecho, su talento puede considerarse como el número 1 entre la generación más joven. Señor jefe de gabinete, es usted muy gracioso. No me atrevo a pensar eso. Como dice el refrán, siempre habrá gente mejor que yo. Es posible que haya alguien que pueda superarme en algún lugar de este mundo. Nada mal, nada mal, nada mal. De hecho, eres un muy buen sucesor. Con este corazón tuyo obtendrás logros futuros ilimitados. No me llames más señor jefe de gabinete. Mi nombre es Mason Stefani, puedes llamarme viejo maestro Stefani. Claro, viejo maestro Stefani, dijo David respetuosamente. David, he oído hablar de ti y de tu problema con la familia Chasez. Si puedes pensar en acabar con Darkhead y deshacerte de Justin antes de destruir a la familia Chasez, demuestra que puedes ver el panorama general y que no eres ese tipo de persona a la que no le importa nada más cuando estás siendo impulsivo. Eso es bueno. Gracias por el cumplido, viejo maestro Stefani. Estoy muy feliz de que puedas ocupar Cabo Oscuro, pero tu identidad no puede ser revelada todavía, así que todavía no puedo darte la gloria que por derecho te pertenece. Sin embargo, te daré un regalo. David no respondió. Estaba esperando que el anciano continuara mientras se preguntaba qué regalo le daría el legendario anciano. Un regalo de un pez tan importante no debería ser tan malo, sin embargo, no parecía faltarle nada. ¿Verdad? Solo le faltaba la oportunidad de gastar mucho dinero, y sería mejor si tuviera la oportunidad de gastar unos cuantos billones a la vez y no levantar sospechas. Entonces, Mason gritó, Julia. Estoy aquí, genial abuelo, respondió la joven detrás de Mason. A partir de este día, te quedarás temporalmente con David, dijo Mason. Sí. Genial abuelo, respondió Julia, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? David estaba confundido. ¿Era este el regalo que el anciano planeaba darle? ¿Fue esto un regalo o una carga? David podía sentir que Julia era una persona común y corriente. ¿Por qué querría que esta mujer me siguiera? ¿Para vigilarme? Imposible. ¿Por qué entonces? David no podía entender. Sé que ahora estás confundido. David, ¿qué crees que es lo más importante para un país o una potencia? Preguntó Mason. ¿Talento? Dijo David, sintiéndose inseguro. Así es talento. Julia es un talento que te estoy prestando. Recuerda, solo te la estoy prestando. ¿En qué puede ayudarme? Preguntó David. Ella puede ayudarte a convertir Darkhead en un lugar que desaparecerá del radar del mundo. No entiendo, dijo David. Bueno, primero te diré algo más. Por favor, viejo maestro Stefani, como la gran Julia abuelo, quiero agradecerte por salvarla la última vez. Como jefe de Estado Mayor en Summerland, tengo que agradecerle por salvarla. No solo es mi bisnieta, sino que también es un talento estratégico importante que Summerland no puede perder. Por eso Falconia deliberadamente desvió nuestra atención y aprovechó la situación para secuestrar a Julia. Si algo le sucede, Summerland sufrirá enormes pérdidas. Cuando David escuchó lo que dijo Mason, miró a Julia detrás de él. Todavía estaba confundido. ¿Por qué una persona normal tendría un estatus tan importante? ¿Era ella una investigadora de algún alto nivel? ¿Acabar con la industria? Posiblemente. Capítulo 395. En este momento, países y fuerzas de todo el mundo están estudiando un tema. ¿Sabes cuál es ese tema? Preguntó Mason. No lo sé, respondió David con sinceridad. Campos magnéticos. ¿Campos magnéticos? Sí, campos magnéticos. Debes saber que hace más de 100 años, el campo magnético de la Tierra solo aparecía en los polos norte y sur, y rara vez se detectaba en otros lugares. Incluso si estuviera presente, sería muy débil y... Ahora, después de más de 100 años, el campo magnético ha ocupado más del 70% de la Tierra, especialmente en las profundidades del mar y en los raros y antiguos bosques en crecimiento. No solo se ha ampliado rápidamente el área que cubre,
sino que la fuerza del campo magnético también ha cambiado mucho, creo. Que también conoces el efecto del campo magnético. Afectará el uso de equipos electrónicos, provocará interrupciones de radio y hará que los radares pierdan su función, lo que hará que los aviones y misiles pierdan su dirección. Veo. Viejo maestro Stefani, lo que estás diciendo es que tu mi nieta, la señorita Julia, es una investigadora que estudia campos magnéticos y que puede ayudarme a hacer que Dark Cat sea indetectable por radar. Preguntó David. No. ¿Fue eso lo que les pidió a Killer y a los demás que hicieran? Reclutar alto, poner fin a los talentos de investigación científica para estudiar la aplicación de campos magnéticos para que puedan dibujar el campo magnético alrededor de Dark Cat para ocultarlo en cualquier momento. De esta manera, cuando Dark Cat estaba bajo ataque, al menos podía evitar ser fijado por el radar para no ser atacado por grandes escala larga armas a distancia, garantizando la seguridad de Dark Cat. Exactamente, Julia es extremadamente sensible por naturaleza a los campos magnéticos. Se puede decir que es una de las personas que tiene la investigación más profunda sobre campos magnéticos en Summerland. Con su ayuda, creo que no pasará mucho tiempo antes de que Dark Cat desaparezca del radar de Falconia. De esa forma, Dark Cat será mucho más segura. Si puedes dar un paso más, Dark Cat se convertirá en uno de los lugares más seguros del mundo. Gracias, viejo maestro Stefani, respondió David alegremente. David vio cumplido su deseo. David no pudo encontrar este tipo de subidón acabar con el talento estratégico con dinero, todos los países y fuerzas los tratarían como tesoros. Sin embargo, fue su gran abuelo, había vivido más de un siglo y era considerado una leyenda de Summerland. Era muy difícil para cualquiera escuchar sus elogios. Cuando lo hacían, rápidamente buscaban un lugar donde poder disfrutarlo en secreto. Sin embargo, había elogiado mucho a David hoy y no parecía querer detenerse pronto, la última vez que David la salvó. Llevaba una máscara, pero a pesar de eso, todavía podía sentir que David no era demasiado mayor. Después de investigar un poco, descubrió que David ni siquiera tenía 22 años. En ese momento, Julia ya estaba bastante sorprendida. Sin embargo, hoy estaba aún más asombrada. Sin embargo, Julia necesita cambiar su identidad, y si ella está en Dark Cat, tú también debes estar allí porque debes garantizar su seguridad. Si no puedes garantizarlo, no la dejaré ir a Cabo Oscuro. Entiendo, viejo maestro Stefani. Tenga la seguridad de que mientras yo esté vivo, la señorita Julia regresará sana y salva, aseguró David. Puedo estar tranquilo si ese es el caso. Con tu fuerza actual, no hay mucha gente que pueda derrotarte y lastimar a Julia, pero tampoco puedes tomar este asunto a la ligera. Entiendo. A continuación, les contaré el secreto de Summerland. Espero que puedas recordarlo y no difundirlo por el momento, dijo Mason solemnemente. Viejo maestro Stefani, por favor adelante. Con el continuo fortalecimiento y expansión del campo magnético global, las armas grandes se volverán inútiles y el papel de las artes marciales será cada vez más importante, por lo que ahora todo el mundo está tratando de cultivar maestros de artes marciales. Este es también un talento estratégico para un país y una fuerza. El talento es un tesoro enorme y todavía estamos lejos de desarrollarlo en cantidad suficiente. Espero que puedas mantener tu intención original, continuar trabajando duro y fortalecerte constantemente para poder superarnos y explorar la siguiente fase de territorio inexplorado. Capítulo 396. Por favor, no se preocupe, viejo maestro Stefani. Seguiré trabajando duro, aseguró rápidamente David. Aunque el campo magnético puede inutilizar los equipos electrónicos, también tiene grandes beneficios para el cuerpo. Después de muchos años de experimentos, finalmente hemos llegado a la conclusión de que si las personas viven en lugares con campos magnéticos extremadamente fuertes, su esperanza de vida será mayor que la de las personas que viven fuera del campo magnético. Su esperanza de vida aumentará hasta en un quinto. David se sorprendió. Vivir en una zona con campo magnético podría aumentar la esperanza de vida. Este era definitivamente un gran secreto, y una vez que se difundiera la noticia, definitivamente causaría un gran malestar social. La gente haría todo lo posible para vivir en lugares con fuertes campos magnéticos. La longevidad siempre había sido un problema difícil de resolver para los seres humanos.
Para vivir más tiempo, muchas personas ricas gastaron enormes sumas de dinero en diversos medicamentos para aumentar su esperanza de vida. Era una pena que no hubieran oído hablar de nadie que hubiera tenido éxito hasta ahora. Fue extremadamente inesperado que los campos magnéticos pudieran realmente aumentar la esperanza de vida de las personas. La gente normal tenía miedo de morir. Así, en el futuro, los campos magnéticos se convertirán en un recurso estratégico global. Quien pueda explotarlo lo antes posible podrá aprovechar la oportunidad para beneficiarse de él. Te digo esto porque espero que sigas creando milagros y te unas a nosotros lo antes posible. Si te conviertes en uno de nosotros, las artes marciales poco a poco se convertirán en algo común. Después de que David dejó la casa de Mason, David asimiló lentamente la información que acababa de aprender en el camino. Necesitaba algo de tiempo ya que Mason le había contado todo a David con gran detalle. La expansión continua del campo magnético destruiría los equipos electrónicos existentes, y se habían comenzado a producir en pequeñas cantidades equipos electrónicos que podían resistir el campo magnético, como teléfonos móviles, etc. Sin embargo, todavía no podían idear dispositivos grandes, como aviones y misiles de alcance que requerían señales de radar para leer la dirección y al mismo tiempo resistir los campos magnéticos. Incluso un arma que requiriera control remoto, como un misil, sería un fracaso y no podría ser detonada una vez que entrara en el rango de campos magnéticos extremadamente fuertes, es decir, la guerra entre seres humanos iría cambiando paulatinamente de armas de fuego grandes a armas de fuego pequeñas y armas blancas. Sin embargo, la amenaza de las armas de fuego pequeñas para los maestros de Tiger Rank ya era limitada. Mientras tanto, la gente en Dragon Rank ya no temía la amenaza de las armas de fuego pequeñas. Las artes marciales estaban a punto de prosperar lentamente, y cuando los dos imperios perdieron la amenaza de armas poderosas y a gran escala, sus posiciones se volverían algo inestables. Entonces aparecerían muchas personas malas y se apoderarían de mejores recursos. David estaba muy emocionado ahora. Esto estaba muy de acuerdo con sus deseos. Al principio estaba un poco preocupado, aunque era muy fuerte y no temía la amenaza de los antebrazos pequeños. ¿Qué pasa con las armas de fuego grandes? Cosas como mucho tiempo misiles de alcance con enorme letalidad. Si el enemigo captara su posición exacta y le disparara un misil sin importar la pérdida, entonces moriría sin importar cuán poderoso fuera. Por eso había mantenido un perfil bajo, no quería revelar demasiado. Sin embargo, después de escuchar lo que Mason dijo hoy, sintió que había llegado su momento. Si gastara unos billones más, podría entrar en un nuevo reino. En aquel momento, si ya no existía la amenaza de una larga misiles de alcance, no tendría miedo. Esta fue una gran noticia para él. Otros requerirían talento y trabajo duro para mejorar su fuerza, pero esas cosas eran innecesarias para él. Ya que solo necesitaba gastar dinero, se volvería más fuerte gastando dinero. Esta fue su mayor fortaleza. Capítulo 397. Después de que David se fue, Mason y Julia fueron los únicos que quedaron en la mansión. Julia, te he creado una oportunidad y debes aprovecharla. Puedo sentir que estoy llegando a mi límite, dijo Mason. Excelente abuelo, estarás bien. Aún puedes vivir unas cuantas décadas más, dijo rápidamente Julia. Niña tonta, he vivido más de 120 años y he superado por mucho a la gente común. Es solo que se avecinan tiempos difíciles y soy un poco reacio a dejarlos a todos ustedes y a Summerland atrás, dijo Mason, sintiéndose un poco desolado. Excelente abuelo, no tienes que preocuparte demasiado. Deberías descansar bien. ¿Todavía no tienes al señor Abe y al señor Dirk? Julia consoló a Mason, aunque los dos son lo suficientemente fuertes, no son suficientes para intimidar a los héroes. Dirk podría hacerlo si le damos otros 10 años, pero yo no puedo vivir tanto. Abraham y Dirk no podrán detener a Falconia si lanzan un ataque total. Ataque. Después de que muera. Pero David es realmente tan bueno. Después de todo, todavía es muy joven. Ni siquiera se graduó en la universidad, preguntó Julia con algunas dudas. Si no se producen accidentes, David será el próximo núcleo de Summerland. Su talento es aterrador, por lo que es posible que haya nacido para este mundo turbulento, suspiró Mason, aunque estaba tranquilo en la superficie.
En el fondo de su corazón estaba extremadamente sorprendido por el talento de David. A la edad de 20 años había superado el pico de Dragon Rank. Sin embargo, lo que era aún más raro era que su poder mental también fuera igual de fuerte. Si Mason recordaba correctamente, Dirk ingresó al rango dragón a la edad de 20 años, 7, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando llegó al nivel de David? Debería tener alrededor de 40 años, ¿verdad? David logró esto 12 años antes que él. 21. ¿Quién sabía qué alturas alcanzaría David en 12 años? Quizás lo superaría y entraría en territorio inexplorado. David era el joven más talentoso que jamás había visto. Esto no fue una exageración, ya que Mason incluso estaba siendo un poco conservador cuando dijo esto. Afortunadamente, David nació en Summerland. De lo contrario, en este mundo turbulento, era difícil decir si Summerland podría protegerse con una amenaza como él a su alrededor. Después de todo, Summerland ocupaba demasiados recursos y tierras. Si no tuvieran la amenaza de armas de destrucción masiva, seguramente serían atacados por Falconia y otras fuerzas importantes si no se dieran grandes extensiones de tierra y se aferraran a un lado. En ese momento, tenía que haber alguien que pudiera intimidar a los héroes. Ni Abraham ni Dirk fueron suficientes, por lo que, con suerte, David crecería antes de que Mason falleciera. De ninguna manera. Creo que es mucho peor que el señor Dirk, dijo Julia con incredulidad. Eso es solo temporal. En menos de medio año, David dará este paso y se convertirá en uno de nosotros. Será difícil saber si es más fuerte o más débil que Dirk cuando eso suceda. Mientras David pueda ocupar mi puesto antes de que muera, Falconia se sentirá intimidada y no iniciará guerras tan fácilmente. Después de todo, otras fuerzas también los estarán observando, ya que ya no existe la amenaza de armas letales a gran escala. Excelente abuelo. Lo entiendo. David regresó al hotel, después de digerir la información que Mason le dijo. David no podía esperar a acumular suficientes puntos generosos y luego dar un paso más para alcanzar otro reino y experimentar la sensación de estar en la cima y sobresalir sobre los demás. David salió de la ciudad capital al día siguiente y voló directamente a Springfield. Tenía que hacer arreglos en todo el mundo lo antes posible. Necesitaba gastar más dinero y conseguir más puntos generosos. Después de hacer esto, tuvo que llevar a Julia a Cabo Oscuro. En ese momento, necesitaba quedarse al lado de Julia y ya no podía viajar. Mason provocó mucho a David. Mason le hizo saber sus defectos. Una vez que el campo magnético se extendiera en el futuro y provocara que las armas grandes perdieran su efecto, entonces sería el momento de depender completamente de su propia fuerza. Cuanto más fuerte fuera, más confianza tendría. Después de llegar a Springfield, David fue directamente al edificio de oficinas de East League Capitals. Ahora, East League Capitals tenía mucho personal. Pasó de que la oficina todavía estaba vacía cuando solo ocupaban medio piso a ocupar ahora 5 pisos y seguir expandiéndose. East League Capitals era ahora un caballo oscuro en el mundo de las inversiones de Springfield. En solo 3 meses se había afianzado firmemente y su valoración había superado el $1 billón. Capítulo 398. Casi cualquiera que estuviera incluso un poco mejor informado sabía que el jefe de East League Capitals era una persona muy importante. Los Daniels fueron completamente destruidos por ofender a las capitales de la Liga Este. Mientras tanto, las familias de Springfield también tuvieron un acuerdo tácito de hacer la vista gorda y dejar que se desarrollara East League Capitals. Esto fue especialmente después del gran alboroto de David en Capital City. Dado que aún podría estar sano y salvo después de matar al heredero de la familia King. David debe tener una experiencia extraordinaria. Así, todos decidieron que era mejor evitar problemas innecesarios. Combinado con el apoyo de la familia Zimmerman, East League Capitals había ido viento en popa después del incidente con los Daniels. Por otro lado, Clinton naturalmente quería que David fuera lo más fuerte posible. Ya que eso también sería a su favor, Clinton se enteró de que David regresaría poco después de que David llegara al edificio de oficinas de East League Capitals. Ahora, David era su principal objetivo. David ni siquiera era inferior a los otros 2 jefes de SCC, Silva y Goldie. David no informó a Pearl antes de llegar. No le gustó una gran recepción, ya que era demasiado destacada para él. Obviamente, las 2 recepcionistas tampoco habían visto nunca a David. Justo cuando David estaba a punto de entrar, lo detuvieron. Señor, espere un momento, ¿a quién busca?
Preguntó una de las recepcionistas con una cara linda y una voz dulce. Después de escuchar su voz, David lo pensó y caminó hacia la recepción. Dijo, estoy buscando a Pearl Warner, ¿está ella aquí? Warner está aquí, ¿pero tienes una cita con ella? Preguntó la recepcionista. No, respondió David con sinceridad. Bueno, entonces lo siento, señor. La señora Warner no la verá si no tiene una cita. ¿Puedes volver después de haber concertado una cita? Dijo cortésmente la recepcionista. Entonces la llamará para programar una cita ahora mismo. Después de que David dijo eso, sacó su teléfono para llamar a Pearl. Los recepcionistas miraron a David con curiosidad. Querían ver si realmente podía contactar a la señora Warner. Pearl era la estrella en ascenso en el mundo empresarial de Springfield. Además de eso, también era su modelo e ídolo. Ella no era tan misteriosa como David y su información estaba disponible en línea. Pearl era una estudiante universitaria de una zona rural. Después de graduarse, solo le tomó unos años generar un patrimonio neto de decenas de miles de millones. ¿Qué tan motivador fue eso? Después de que se realizó la llamada, David escuchó la voz de Pearl desde el otro extremo de la línea. Hola, señor Liddell. Pearly. Estoy en la puerta, pero las dos lindas recepcionistas dijeron que no puedo entrar sin una cita, dijo David. Señor Liddell, ¿se encuentra en Springfield? Perla preguntó alegremente. Sí, acabo de llegar. Por favor, espera. Pearl colgó después de decir eso. David guardó su teléfono mientras los recepcionistas seguían mirándolo. Como David no usó el altavoz, las dos recepcionistas solo pudieron escucharlo a él, pero no a Pearl. Por lo tanto, no pudieron determinar si David llamó exitosamente a la señora Warner o no. Si hubiera hecho la llamada por el altavoz, lo habrían oído dirigirse a la señora Warner como Pearly. ¿Era este el hermano de la señora Warner? Capítulo 399. Warner me dijo que esperara un momento porque debería salir pronto. David colgó el teléfono y dijo. Por favor, siéntese allí primero, señaló la recepcionista al sofá del pasillo. Está bien, me quedaré aquí un rato. Las dos recepcionistas supusieron que David no era un mentiroso, pero después de esperar un minuto, no recibieron una llamada para dejarlo subir, por lo que estaban un poco inseguros. David permaneció en la recepción durante menos de 3 minutos antes de que Pearl se apresurara. Warner. Warner. Los recepcionistas se apresuraron a saludar a Pearl con respeto. Pearl ignoró a los dos recepcionistas y le dijo respetuosamente a David, Señor Liddell, ¿por qué viniste aquí? Está bien, solo estoy aquí para echar un vistazo, no para inspeccionar tu trabajo, dijo David con una sonrisa. Ven. Subamos primero, dijo Pearl. Antes de irse, David habló con las dos recepcionistas de la recepción. Ustedes, chicas, son muy buenas, son muy responsables en su trabajo. Haz tu mejor esfuerzo. Las capitales de la Liga del Este no te tratarán mal. David y Pearl subieron juntos las escaleras, dejándolos mirándose fijamente sin comprender. ¿Cómo? ¿Lo llamó la señora Warner? Preguntó una de las recepcionistas. Creo que fue el señor Liddell. Respondió la otra recepcionista. Entonces, ¿es el fundador de Eastleigh Capitals, el presidente David Liddell? Eso debería ser todo. Ah. ¿Qué estás haciendo? Me asustaste. ¿Y conocí al misterioso gran jefe de Eastleigh Capitals? Es tan joven. Además, es tan guapo y tiene tan buen temperamento. Ese es nuestro gran jefe. Las dos recepcionistas volvieron en sí y estaban muy emocionadas. David ya era un mito en los corazones de todos los empleados de Eastleigh Capitals. Eastleigh Capitals ya estaba a esta escala apenas unos meses después de su fundación. Fue básicamente un milagro empresarial. Nadie sabía cómo lo hizo David, solo el propio David lo sabía. Se trataba de tirarle dinero. Si tuvieras tanto dinero como él, tú también podrías hacerlo, dentro de la oficina del gerente general en Eastleigh Capitals. No pasó mucho tiempo hasta que David le contó a Pearl el motivo de su visita. Después de que comenzaron a conversar, esperaba que ella pudiera llevar a algunas personas a desarrollarse en el extranjero. Eastleigh Capitals
Había logrado avances constantes a nivel nacional y finalmente podría globalizarse. Sin embargo, Perla no quiso ir. Ella estaba bien aquí y todo iba por buen camino, pero ahora la iban a enviar al extranjero, o aunque se sintió agraviada. No pudo rechazar la propuesta de David. Esto se debía a que quería ayudar a David de más maneras. David necesitaba esto, así que ella no lo rechazaría si pudiera hacerlo. ¿Cuándo debería ir? Preguntó Pearl después de permanecer en silencio por un minuto. Cuanto antes, mejor, respondió David, siempre eres así. Dijiste eso cuando me pediste que fuera a Springfield también. No tengo otra opción. Eres el único a mi alrededor en quien puedo confiar y tiene la capacidad de hacer cosas. 0. Está bien, pero tengo una solicitud. ¿Qué es? Iré en 3 días, pero tienes que acompañarme en Springfield hasta entonces. David se sorprendió al mirar a Proro. Proro también lo miraba sin mostrar ninguna debilidad. Capítulo 400. ¿Qué? ¿Un pez gordo como tú ni siquiera puede dedicar 3 días? ¿O no estás dispuesto a acompañarme? Pearl preguntó un poco sarcásticamente. Pearl, sabes que eso no es lo que quise decir, sonrió David con ironía, entonces está arreglado. También descargaré esta carga en los próximos 3 días y me relajaré. Muy bien, escucharé tus arreglos a partir de mañana. Perla no pudo rechazar la petición de David. Al mismo tiempo, David no pudo rechazar la simple petición de Pearl. Sabía exactamente lo que Pearl tenía en mente. Era solo que no se atrevía a afrontarlo. Esto se debía a que ya tenía a Celia. Decepcionó a Celia hace unos años por su baja autoestima, y ahora, su baja autoestima la estima se había convertido en confianza. Además de eso, Celia todavía lo estaba esperando, por lo que no quería volver a perder la oportunidad. Mientras tanto, Pearl fue la primera persona con la que interactuó después de obtener el sistema. Ella había hecho demasiado por él, además de que David invirtió dinero en Eastleigh Capitals, Pearl fue quien construyó la empresa. Ahora, David no tenía idea de cómo manejar su relación con Pearl, solo podía dar un paso a la vez, durante los siguientes 3 días. David obedeció completamente los arreglos de Pearl y la acompañó por todos los rincones de Springfield. Estos fueron probablemente los 3 días más felices de la vida de Pearl. Springfield, el club de Rubik. Este fue uno de los más altos clubes finales en Springfield. Fue financiado y construido por los 3 grandes jefes del SCC de Springfield. En este momento, en el último piso del Rubik's Club, los 3 fundadores de SCC estaban sentados juntos. Zimmerman, ¿por qué nos invitaste a salir hoy? Es el 10, la cita anual está a punto de comenzar, preguntó Silva. ¿Todavía? No, deberían quedar unos 3 meses, respondió Clinton. En ese momento pudieron escuchar una denuncia. Zimmerman, no lo entiendo. Tú y Stan sois 2 de las figuras más importantes de esta generación. ¿Por qué tienes que pelear tanto con tu amigo solo por una mujer? ¿Qué tiene de bueno Lorena? ¿Soy peor que ella? Silva se muere por devorarme con sus ojos, pero tú ni siquiera me miras. La mujer que habló vestía un vestido rojo que resaltaba su figura así como su encanto exclusivo de mujeres maduras. Cada vez que salía, sin duda las cabezas se volvían. Fue una de las 3 fundadoras de Springfield SCC, la hija mayor de la familia Rogers, Miss Goldie Rogers. El hombre que cuestionó por primera vez a Clinton fue el último de los 3 fundadores del SCC, además de Clinton y Goldie, Sr. Silva Fender de la familia Fender. La familia Rogers y la familia Fender eran ambas mayores. Las familias aristocráticas adineradas de Springfield y sus familias tenían una historia muy rica. Goldie. También quiero preguntarte, ¿en qué soy peor que Zimmerman? ¿Por qué siempre me rechazas? Si te estoy ayudando, la familia Rogers caerá en tus manos tarde o temprano. Ni siquiera tendrás que preocuparte por tu estúpido hermano, Tony, dijo Silva con celos. Había estado codiciando a Goldie durante mucho tiempo, se moría por llevarla a su cama. No puedes. El hombre de Goldie Rogers tiene que ser el héroe del mundo. No. ¿Soy yo ese hombre? ¿Tú? Parece que el vino y las mujeres te han dejado el cuerpo seco. Ni siquiera estoy seguro de si lo tuyo funciona. Goldie, me estás insultando. Como hombre, quiero desafiarte. Si gano, serás mi mujer, está bien, pero como dice el refrán, un hombre de verdad no pelea con mujeres.
¿Crees que estás siendo muy varonil al desafiarme? Si tienes agallas, desafía a Zimmerman. Si lo derrotas, seré tu mujer. Goldie se lamió los labios rojos y dijo seductoramente. Tú, antes de que Silva pudiera decir algo, Quentin lo interrumpió. Suficiente. ¿Pueden ustedes dos parar? Siempre sois así cuando os veis. Los invité a los dos. Estoy aquí hoy porque tengo asuntos serios que discutir. ¿Qué es? ¿Qué es? Silva y Goldie preguntaron al mismo tiempo.